Hola maestro y compañeros. Nuestro tema es función reproducción. Aquí conoceremos las definiciones de madurez sexual, reproducción y sexualidad, así como el proceso de fecundación, las etapas del embarazo, del parto y los métodos anticonceptivos que son utilizados. Función, reproducción. Los individuos de cada especie tienen una función vital para asegurar su supervivencia. Se deben reproducir, así pueden originar nuevos seres iguales a ellos que sustituyen a los que se mueren. Son capaces de crear nuevos organismos y transmitir sus características a esta descendencia. Sexualidad. Es el conjunto de comportamientos que conciernen la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. Según la OMS, define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías y creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas dimensiones. No obstante, no todas ellas vivencian o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. Madurez sexual. Es un proceso que se desarrolla entre los 9 y 18 años de edad. Tiene un ritmo diferente en el hombre y la mujer. La madurez sexual es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de los órganos reproductivos y la reproducción de gametos. La madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo tiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Es a veces considerado sinónimo de la adultez, a pesar de ser dos conceptos muy distintos. En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad. Reproducción. Es la capacidad que tienen todos los seres vivos de originar a otro ser similar o idéntico a él. Existen dos formas de reproducción, sexual y asexual. La reproducción asexual es la que interviene solamente un individuo. No existen gametos sexuales. Es muy rápida, ya que produce una gran cantidad de descendientes idénticos del progenitor. Se origina a partir de él y su información genética es igual. La reproducción celular asexual es un proceso por el que la célula madre origina a más células hijas, aumentan su tamaño, reparan partes dañadas o se multiplican sus células. La reproducción asexual en organismos unicelulares puede realizarse por gemación, bipartición y esporulación. Los tipos de reproducción asexual en plantas se puede llevar a cabo por formación de yemas, que son propágulos, la fragmentación y las esporas. El tipo de reproducción asexual en animales también se conoce por la gemación, la fragmentación y la reproducción sexual. En animales intervienen dos individuos
que se conocen como células sexuales o gametos. La fecundación da lugar a una célula que se desarrolla formando un nuevo individuo. La reproducción sexual genera individuos únicos e irrepetibles, puesto que une dos células distintas. Esto asegura la diversidad dentro de la especie. Así pueden estar preparados para una mejor adaptación ante un posible cambio o modificación del medio en el que viven, a comparación de la reproducción asexual, que los nuevos individuos pueden desaparecer si estos no se adaptan al nuevo espacio. Hay características de la reproducción asexual y de la reproducción sexual. Para la primera se requiere un solo individuo. Tiene ventajas de que produce muchos descendientes en poco tiempo y se adaptan al medio. Pero si el medio cambia, estos individuos no pueden adaptarse y la especie puede desaparecer. En cambio, la reproducción sexual tiene ventajas como aumentar la diversidad, ya que no son idénticos a los progenitores, tienen características diferentes. Las desventajas son que al no encontrarse buenos progenitores para reproducirse, esta no será fácil y puede ir en descendencia. La reproducción sexual en plantas es en la que intervienen dos individuos. Mediante la reproducción sexual se origina una planta llamada esporofito. A partir de las esporas se origina una planta llamada gametofito. La reproducción sexual en las plantas se forma por los gametos, la polinización, fecundación, formación de la semilla y el fruto, dispersión de semillas y germinación de semillas. La reproducción sexual en los animales se diferencian tres etapas: la formación de gametos, que son las células sexuales, el proceso de fecundación y el desarrollo del cigoto, también conocido como embarazo. La formación de los gametos se desarrolla dentro de los aparatos reproductores, formados por los testículos y los ovarios. Los testículos producen gametos masculinos llamados espermatozoides, los ovarios gametos femeninos llamados óvulos. Estos se pueden comunicar a través de gónadas en los conductos genitales para así expulsar a los gametos. Células sexuales. Un gameto es una célula sexual. Cada gameto es genéticamente único porque los cromosomas se mezclan y se distribuyen de una manera nueva cada vez que se forma un gameto. A este proceso se le llama meiosis. Un humano solo puede llegar a tener uno de dos gametos, que pueden ser el óvulo, que es la célula sexual femenina, o de igual manera el esperma, que es la célula sexual masculina. Desde la pubertad se comienzan a desarrollar los espermatozoides en los hombres, mientras que en las mujeres inicia un ciclo hormonal en el que cada 28 días sale del ovario un óvulo que puede llegar a ser fecundado. Pero si esto no llega a ocurrir, en algunos días el óvulo se expulsará junto con una pequeña cantidad de sangre durante la menstruación. Los espermatozoides se forman en los testículos continuamente, mientras que en nosotras las mujeres nacemos con un número de óvulos en los ovarios. El espermatozoide está compuesto por tres partes principales. Una de ellas es la cabeza, que consta de un núcleo y en la parte superior una zona llamada acrosoma, que es la encargada de perforar el óvulo. Y después también está el cuerpo, que contiene una gran cantidad de mitocondrias que le proporcionan energía para lograr el movimiento. Luego también finalmente está la cola, que es la que le permite el desplazamiento de la célula en el líquido seminal. Está dividida en pieza principal, que es la que le da movimiento,
y la pieza terminal. Bien, ahora vamos con las partes del óvulo. Una de ellas es el núcleo, que es el que contiene la información genética que va a heredarse de la madre al futuro embrión. El vitelo es una sustancia de reserva que permite que el embrión se nutra de los primeros días de vida. Estas sustancias son proteínas, glúcidos y lípidos. La membrana citoplasmática es la primera envuelta que rodea al núcleo, vitelo y gránulos corticales. Esta membrana es muy fina y permite el intercambio de diferentes sustancias llamadas iones. La zona pelúcida es una capa de sustancia gelatinosa que se forma alrededor de la membrana citoplasmática para proteger primero el óvulo y después el preembrión. Y por último está la corona radiata. Es una capa formada por la sustancia gelatinosa rica en ácido hialurónico y unas células llamadas células foliculares o de granulosa. Esta capa rodea la zona pelúcida y tiene tres funciones. Una de ellas, proteger al óvulo de los posibles daños durante su viaje desde los ovarios hasta el útero. Produce hormonas sexuales e interviene en la formación de la placenta. Proceso de fecundación. Es una secuencia de acontecimientos moleculares coordinados en los que participan los gametos masculino y femenino y consiste en la fusión y penetración de un espermatozoide en un ovocito y finaliza en la primera división normal del cigoto. El ovocito y el espermatozoide deben haber completado normalmente todas las etapas de maduración antes de ponerse en contacto para que la fecundación se lleve a cabo con éxito. Este proceso lleva 5 etapas. En el primero, los espermatozoides buscan al óvulo. Durante el coito, los espermatozoides penetran a la vagina. En la vagina, al no convenirles el ácido de esta, emigran hacia el cuello y atraviesan el útero y llegan a las trompas de falopio en un par de horas. Allí pueden sobrevivir de 48 a 72 horas. Es decir, la fecundación puede producirse 2 o 3 días después del encuentro sexual. De ahí viene la unión del óvulo y un espermatozoide. Al unirse con el óvulo, el espermatozoide pierde de inmediato su cola y fusiona su núcleo en el gameto femenino. De esta simbiosis nace la primera célula del bebé, el huevo fecundado o cigoto que contiene una información genética única, desde el color de los ojos hasta la estatura aproximada que tendrá el nuevo ser humano. Viaje del huevo al útero, empujado por los impulsos moleculares de la trompa y la ayuda de cilios vibrales, que son como pelillos que hay en ella, el huevo fecundado inicia un viaje de 3 a 4 días hacia el útero. En pocas horas la fecundación se divide en 2 células y el camino continúa desdoblándose en partes iguales. Cuando llega a la cavidad uterina consta ya de 16 células y se parece a una mora. No anida de inmediato porque aún no ha alcanzado el desarrollo necesario, sino que permanece libre 2 a 3 días antes de implementarse en la mucosa uterina. De ahí encontramos la implementación del óvulo. En la implementación del óvulo podemos decir que tiene lugar 7 días después de la fecundación, es decir, 21 a 22 días después del inicio de la última regla. El huevo se sitúa sobre el endocrino y se adhiere fuertemente a él como una ventosa. La capa externa excava una especie de nido y forma el troblasto, una membrana que luego dará origen a la placenta que nutrirá al bebé durante su estancia en el útero. A partir de ese momento, el desarrollo del embrión es constante y los cambios que suceden ahora son inevitables. Las hormonas señalan a la mujer que algo ocurre como quinto punto. 1 o 2 semanas después de la anidación, las hormonas comienzan a mandar señales que sugieren a la mujer que algo ha cambiado en ella. Náuseas, cierta fragilidad emocional. El embarazo. El embarazo se denomina como gestación, preñez o gravidez al periodo que transcurre desde la implantación del óvulo fecundario en el útero hasta el momento del parto. La duración aproximada de un embarazo es de 280 días, que son aproximadamente 40 semanas desde el primer día de la última menstruación, o 38 semanas, que son aproximadamente 9 meses, desde el momento de la fecundación. Algunos de los síntomas son los cambios de humor, estreñimiento, periodo faltado, antojos, dulzura del pecho, vértigos,
orinar frecuentemente, fatiga y náusea. A continuación les puedo mostrar las 3 trimestres. Primer trimestre, que son 12 semanas de gestación, semana 14. Segundo trimestre, de la semana 14 a la semana 28. Tercer trimestre, desde la semana 28 hasta el parto. También llamado nacimiento, es la culminación del embarazo hasta el periodo de la salida del bebé del útero. Este puede ser sencillo, que es solamente de un feto, o puede ser múltiple de 2 o más fetos. Tiene 3 fases. La fase de dilatación, que es la dilatación del cuello uterino. La fase expulsiva o de expulsión, que es la terminación del nacimiento del bebé, que tiene 2 fases también, que sería la temprana expulsiva, cuando la madre no siente deseos de pujar, y la avanzada expulsiva, cuando ya se sienten deseos de pujar. Termina con la fase de alumbramiento, que esa solamente es la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las membranas. Ahí están los tipos de parto también. Es el parto natural, que es pues cuando el bebé nace de la vagina pero naturalmente, sin necesidad de ya sea medicamentos o tecnología, simplemente el doctor, doctora, la madre. El parto vaginal instrumental, que ese ya es asistido con instrumentos como el vacuum o el forceps, los cuales dan ayuda para que saquen al bebé, lo jalan y ya es más especializado, digamos. Y el parto por cesárea, el cual es una operación que le hacen a la mamá para sacar al bebé por la parte abdominal. Hola compañeros, mi tema es desarrollo embrionario. Voy a explicarles un poco de lo que redacté para explicarles este tema. El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Primer trimestre. Se considera la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, pues en las 2 primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que será fecundado. El cigoto continúa dividiéndose formando las nuevas células, a las que pronto les aparecerá un recubrimiento denominado a todo el conjunto como blastocisto. La división de células continúa ocurriendo mientras tanto hasta que en un cierto punto del desarrollo este blastocito se transforma en embrión. Cuarta semana. El embrión, que ya mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y comienza a nutrirse a través de esta. En la quinta semana ya comienza a desarrollar los principales sistemas del embrión como el cerebro, la médula espinal, el corazón o el tracto gastrointestinal. Sexta semana. Se continúan desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión como los ojos, los oídos o el corazón, así como las manos y los pies durante la octava semana. Décima semana. A partir de esta semana ya no se considera embrión, sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. Durante esta semana también se comienzan a ver los párpados, las orejas y la cara. Y la placenta comienza a nutrir al feto a través del cordón umbilical. Nos vamos a la semana 22. Del lanugo ya se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apareciendo también las cejas y las pestañas. El bebé también hace su primera deposición llamada mecomio, la cual expulsa por el tracto intestinal. El movimiento también sigue siendo activo, desarrollando ahora los músculos y pudiendo escuchar los latidos de su corazón. Semana 27 y 30. El bebé vuelve a abrir los párpados y el sistema nervioso se desarrolla mucho, sobre todo en el cerebro y para las órdenes de diferentes funciones del cuerpo. Final del desarrollo embrionario. En las últimas semanas, entre la semana 38 y la 40, desaparece el lanugo, excepto de hombros y brazos, siendo el cabello desarrollado en la cabeza, además más grueso y resistente.
Aparecen también los brotes mamarios. A partir de la semana 40 se considera que el embrión está desarrollado por completo y listo para nacer, variando a la fecha en que ocurre. Métodos anticonceptivos. Se entiende por métodos anticonceptivos contracepción o anticoncepción a las distintas maneras que existen de prevenir un embarazo. Algunos de ellos incluso sirven para prevenir enfermedades venéreas o etc. Estos métodos anticonceptivos se clasifican de barrera, que se emplea algún elemento para bloquear físicamente el contacto de los órganos genitales y sus secreciones, hormonales, que consisten en un fármaco o medicamento para inhibir temporal o artificialmente la fertilidad femenina. Conductuales, aquellos que consisten en la práctica sexual que intentan impedir la fecundación, o los médicos, que intervienen más o menos invasivas, reversibles o no, que reducen la fertilidad del hombre o de la mujer. Algunos métodos anticonceptivos femeninos son anticonceptivos orales, implantes, inyecciones, parches, dispositivos intrauterino, condón femenino, diafragma cervical, pastillas de emergencia y método de ritmo. Métodos anticonceptivos disponibles para el hombre: condón, coito interrumpido y esterilización. Y por último, estas son imágenes de los métodos anticonceptivos para hombre y mujer. Muchas gracias por su atención.